Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema del día de hoy, al ver a la mesa, no estés rayando la pantalla de la mesa. Eso se interpreta como una falta de respeto, ¿no? Y el significado. Es como si ustedes estuviesen dictando su clase y su alumno se levanta y le tacha su pizarra, ¿no? Todos los dibujos. Ya. Ustedes pueden practicar mucho el Zoom, pero cuando no estamos en clase, ¿no? Es un programa que está en su computadora y pueden ver las opciones que tienen para dibujar, para compartir pantalla, escribir, etcétera. Pero no practiquen cuando estamos en clase. Bien. En la clase que hoy vimos pues el planteamiento cuantitativo del problema, ¿no? Eso tenía 4 puntos, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Díganme por favor en el chat o levanten la mano si me escuchan bien. Se han levantado la mano. En el chat me dicen que no se escucha bien. Escucha bien. A ver, en el chat por favor escríbanme si no me están escuchando fuerte y claro. Todos me escuchan entrecortado, entonces el problema es mi computadora, ¿no? Corta. Ya, entonces, ese es, se escucha bien, si se escucha bien, bien, como les comentaba, ¿no? Si es que todos me escuchan mal, yo soy el origen, ¿no? Pero si hay personas que me escuchan bien, entonces el problema lo deben tener localmente, los que no me escuchan bien, ¿no? Ya, entonces, parece extraño al tercer ciclo y estaba bien, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer para que se pueda, a ver, ¿no? A ver si hago esto, bien, a ver, Windows R, CMD, voy a hacer ping a la página de Google, ping al 8.8.8 menos T, a ver, veo que mi internet está respondiendo en corto tiempo. Me dice que me escucha muy bien. Bien, voy a seguir, pues ya si es que persiste, me informan a ver qué se puede hacer. Se entiende algunas palabras, pero se entiende. Ya, voy a continuar. Ya, cualquier cosa me comentan en el chat, a ver, me desconecto y vuelvo a ingresar por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos hablando de planteamiento cuantitativo del problema. Ya, este planteamiento enfoca, comprende 4 puntos importantes. Establecer el primero, establecer los objetivos, luego el otro, desarrollar las preguntas, ¿no? Y habíamos hablado pues, que los objetivos y las preguntas van de la mano, ¿no? Si yo tengo 2 objetivos, voy a tener 2 preguntas. Si tengo 3 objetivos,
voy a tener 3 preguntas. ¿Sí? Y la otra característica es que las preguntas son pues objetivos, ¿no? Son los objetivos, son los que están con el signo de interrogación nada más. Luego que viene la justificación de la investigación y la viabilidad. Y finalmente tenemos que evaluar las deficiencias de nuestro conocimiento del problema. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Hoy día lo vamos a reforzar. Vamos a ver. ¿Cuál es el planteamiento cuantitativo del problema? Bueno, esta podría dirigirse a explorar, describir, relacionar o explicar, ¿no? Es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones. Tiene tiene 5 elementos, ¿no? El objetivo, la pregunta de investigación, la justificación del estudio o viabilidad, perdón, y la deficiencia del conocimiento. Son 4, solo que acá lo hemos disgregado, ¿no? Justificación y viabilidad. En la diapositiva anterior, las dos se han unido en una sola, ¿no? Justificación y su viabilidad. Y acá los están separando, ¿no? Justificación por aquí y la viabilidad por acá. Y acá está, ¿no? Cuando hablamos de viabilidad, ¿qué debemos entender? La disponibilidad de recursos, el alcance de nuestro estudio y las implicancias y consecuencias del estudio. ¿Sí? Luego tenemos que analizar también la deficiencia del conocimiento, ¿no? Tenemos que hacer un estado del conocimiento y las perspectivas nuevas para estudiar. Y pues siempre va a haber. ¿Cuáles son los criterios del planteamiento cuantitativo? Tenemos que delimitar el problema, la relación entre las variables, formular como pregunta y tratar el problema medible u observable. Esos son los criterios. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? O sea, una vez que hemos concebido la idea de investigación, el experto ha profundizado el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Si el paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable, depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio. La complejidad misma de la idea, la existencia del estudio antecedente, de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Para seleccionar un tema o una idea, no lo colocan inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse en procedimientos científicos. ¿Qué nos quiere decir la primera diapositiva? Es que ustedes tienen que, o sea, la idea del planteamiento del problema o la idea, la observación que hablamos en el primer ciclo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, entran a la aula de clase y van a ver pues varias deficiencias, observaciones o oportunidades de mejora, y ustedes lo van a enfocar de acuerdo al conocimiento, la experiencia que ustedes poseen. De repente, muchos de ustedes tienen experiencia, pues, en niños, no sé, pues niños de 3 años, ¿no? Son los expertos en niños de 3 años. Entonces, cuando ven un problema en el aula, lo van a enfocar desde ese punto de vista, ¿no? El problema del niño de 3 años.
pesar que sea de 5 o 4 años, porque esa es la experiencia que ustedes tienen. Ustedes, para ampliar este criterio, esa crítica, tienen que leer más y tener más experiencia, ¿no? Es lo que me dice la primera diapositiva. ¿Qué más dice? Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. ¿Sí? Estamos en el enfoque cuantitativo. Ahora, ¿qué criterios hay para plantear el problema? ¿Cuáles son los criterios? Según, según Kevin y Lee, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Ya recuérdense de la palabra variables. La clase pasada lo mencionamos, ¿no? ¿Qué son las variables? A ver, ¿se recuerdan qué eran las variables? Ahora en el chat, los que recuerden qué eran variables. ¿Qué hablamos de variables en la clase pasada? Que cambia, ¿no? Exacto. Que varía, que depende de algo, ¿no es cierto? No es constante. Entonces, ¿cuál es el criterio? El primer criterio que debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, que puedan ser medidos con puntuación numérica. Por ejemplo, aquí me da un evento, el concepto de una variable que tiene representación numérica. El dólar. Exacto. ¿Qué es lo que varía del dólar? El tipo de cambio, ¿cierto? ¿Qué más puede variar? ¿Qué es numérico? Todo lo que observamos, ¿no? Todo lo que observamos se puede medir. No hay nada que observemos y no se pueda medir. Puedes medir longitud, puedes medir peso, puedes medir temperatura, presión, velocidad, aceleración, ¿cierto? Todo lo que nos rodea la física se puede medir, todo sin excepción. Bien, ahora, ¿qué más? El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona esto con aquello? Pues, el problema debe estar formulado siempre en pregunta, siempre, ¿no? Esa es la característica del enfoque cuantitativo. Y le dice, debe haber coherencia, así es. ¿Qué otro criterio? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad, ¿no? Eso es lo que también comentamos la clase anterior, ¿cierto? Debe haber un objeto medible, probado por la práctica de experiencia, ¿sí? La justificación de la investigación. También lo vimos en la clase pasada, pero ahora vamos a ahondar más.
A ver, para justificar nuestra investigación, debemos tener los objetivos y preguntas de investigación. Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. ¿Ya? La mayoría de la investigación se ejecuta con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona. Y ese propósito debe ser, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ello. ¿Sí? El pasante deberá exponer al comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar. El investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su institución e incluso con sus colegas. El asesor tendrá que aclarar a su cliente las bondades que se obtendrán de un estudio determinado. El subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de su utilidad. Lo mismo ocurre con todos los casos, siempre es importante la justificación. Así es, se tiene que ver los beneficios. ¿Ya? Entonces, un proyecto de investigación o una investigación está bien relacionado también a los proyectos, van de la mano, ¿sí? Inclusive el método científico es adoptado por diversas disciplinas, ¿no? Una de ellas es o entidades, ¿no? Una de ellas es el famoso PMP. ¿Qué es el PMP? ¿Alguien conoce el PMP? Es el Project Management, Management Station, ¿no? Eso lo avala que el PMI, que es lo mismo, Project Management Institute de Estados Unidos, ¿cierto? Ya, en el Instituto de Administrador de Proyectos, el PMI, hay un capítulo exclusivo solamente para justificación, viabilidad de un proyecto. Y también, en el fondo, es lo que estamos viendo, ¿no? Debe responder para qué y por qué es el proyecto o la investigación. Por ejemplo, si ustedes viven en una localidad, por ejemplo acá, ¿no? En Iquitos, ¿no? Ese puente que han construido, o sea, el puente, obviamente un puente es necesario, pues, ¿no? Para cruzar el río, tener más rápido el acceso, ¿no? Más confiable, etcétera. O sea, ¿se justifica o no se justifica un puente? Sí, sí se justifica. ¿Para qué se hace el puente? Para poder llegar o cruzar el río de forma segura. ¿Y por qué lo hacemos? Es necesario realizar la integración entre las comunidades, ¿no? Desarrollar la economía, el turismo, el comercio, etcétera. Entonces, un proyecto de un puente es fácil, justificarlo es fácil, ¿no? Es fácil. Pero a veces hay proyectos que no se pueden justificar, no se pueden sustentar. De repente, en la mayoría de los casos, en el sector público, sector privado, lo que toma un proyecto no es el para qué o el por qué, ¿no? Sino es el monto del proyecto, la inversión que se va a realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todo, como en nuestra vida diaria, todo es presupuesto. Todos son los presupuestos. ¿Qué significa presupuesto? Bueno, pues presupuesto en el lenguaje más común es separar dinero, ¿no? Ese es un presupuesto, separo dinero. Por ejemplo, ustedes, cuando reciben su sueldo, su salario, etcétera, proyectan sus gastos, ¿no?
ahorita sus gastos este mes, de repente tienen pensado noviembre, tienen pensado ya comprar de repente el árbol de Navidad, ya tienen presupuestado ahí dentro de su sueldo un monto ahí, no sé, pues 50, 100, 200 soles para su árbol, ¿no? Entonces, te quiere decir que cuando ya van a la tienda, van a ver una refri, van a ver una laptop, van a ver un televisor y van a ver su árbol. Entonces, ustedes que van a comprar su árbol porque eso ya está presupuestado para este mes, ¿no? Esa es la que se usa la palabra, ¿no? Está presupuestado. Una refri porque la refri no está presupuestada. ¿Qué quiere decir? Que no hay el dinero, ustedes no han proyectado juntar para comprar una refri, ¿no? Ustedes han juntado, proyectado juntar para comprar una, un árbol, sus adornos, todo lo demás. Así es, así es. Y la palabra clave es no salirse del presupuesto. Entonces, imagínense, pues usted está eh, eh, con sus planes ya realizados y para su mala suerte su refri de su casa se malogra. ¿Qué tienen que hacer? Caballero nomás, sacar plata de otro, de otros, de otros presupuestos que han hecho para juntar y comprar la refri o reparar la refri. No estaba presupuestado, no estaba proyectado. Ya, entonces lo mismo sucede con las instituciones públicas o privadas. Ellos tienen un presupuesto para todo el año, ¿no? Sería bonito tener también uno como persona mi presupuesto para todo el año. Saber qué voy a gastar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. ¿No? Las empresas sí tienen eso, ¿no? Tienen un área de finanzas que proyectan todo su presupuesto y luego lo único que hacen es controlar y monitorear el gasto. Yo he dicho que voy a gastar 1 millón de soles este año y solo gasto 800, tengo que ver por qué me he gastado los otros 800.000. O de repente ya tenía presupuestado 1 millón y gasto 1,5 millones. Igual me preguntan por qué he gastado de más, ¿no? Y después vienen los recortes presupuestales, vienen los incrementos en presupuesto, etcétera. Entonces, una empresa que ya tiene presupuestado, o el gobierno regional de Loreto tenía presupuestado vaya a gastar 100 mil o 100 millones de soles, ¿no? Entonces, con el puente nuevo, ya ese presupuesto se incrementa enormemente, pues, ¿no? Y en ahí donde el gobierno regional viene, ¿dónde saca la plata? No, si no tiene el financiamiento, no tiene el dinero, lamentablemente ese proyecto no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque no hay los recursos para la ejecución. El papel se ve bonito y todo, pero no hay los recursos. ¿Y qué encarece de repente la construcción de un puente? Bueno, lo que encarece es que tienes que buscar una empresa especialista en hacer puentes. Y lamentablemente en Perú, pues no hay una empresa especialista en hacer puentes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que traer empresas del extranjero, profesionales del extranjero. ¿Ya? Entonces eso encarece el proyecto. De repente tampoco hay maquinaria especializada para hacer puentes, tendido de cable, tensado, sectorizado. Otra vez encarece también el proyecto, porque tienes que tener maquinaria del extranjero. Ya, todas esas cositas afectan en el informe, en el análisis de la viabilidad del proyecto. Esa es la justificación. La viabilidad, lo que les adelanté. Ya, recordemos que además de los elementos anteriores es necesario considerar otro aspecto importante. El planteamiento del problema es la viabilidad o factibilidad del estudio. En la línea debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos, recursos financieros, recursos humanos, materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. ¿Ya?
Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio, es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista. Aquí hay que ser realistas. Si va a ser posible llevar a cabo nuestra investigación y cuánto tiempo tomará efectuarlo. Estas preguntas son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos. ¿Ya? Y como todo en la vida, los recursos siempre son limitados, ¿no? Son contaditos. Las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque los resultados no se aplican, porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió. La oportunidad del cumplimiento de las especificaciones son esenciales. ¿Ya? Por ejemplo de esta última parte, ¿no? Una investigación ya no es necesaria. ¿Ya? Por ejemplo, estas de celulares, ¿no? O de laptops, más que todo celulares. Estamos viendo pues que siempre están compitiendo, ¿no? Apple compite con Samsung, compite con Samsung, compite con el Xiaomi. Entonces, ellos están a la vanguardia, ¿no? En diseños, en modelos, tienen su pantalla más nítido, tienen su procesador más rápido. ¿No? Y el primero que lanza su nuevo modelo ya lo saca de carrera al otro, ¿no es cierto? Y así sucesivamente están en competencia. Entonces, esto es algo similar, ¿no? Respecto a lo que dice acá. A veces están en competencia, por ejemplo, el Samsung puede invertir millones en sacar su nuevo modelo y si el Apple se les adelanta y lo anuncian su nuevo modelo un mes, 2 meses antes, toda esa oportunidad que tenían para innovar se pierde, ¿no? Eso lo gana el primero en entrar al mercado. A veces hay investigaciones que son así, ¿no? ¿Ya? Y también es importante pues, que ustedes tengan mapeados al momento de hacer su tema de investigación, todo lo que tienen que ser francos y sinceros en decir cuánto tiempo van a tener, cuántos recursos financieros van a tener a disposición, cuántos recursos humanos van a tener y los materiales. Si ustedes se engañan en esta parte, pueden poner en riesgo su investigación. Por ejemplo, yo no sé si con ustedes puse este ejemplo. Si no es así, igual se lo... Por ejemplo, digamos que ustedes han decidido hacer su investigación sobre, las tablets que ya hemos mencionado. El uso de las tablets a nivel nacional. Estamos hablando a nivel nacional. Quiere decir que ustedes van a ver el efecto de uso de tablets a nivel nacional, en educación inicial, pero a nivel nacional. O sea, van a ir, su alcance en ese momento va a ser todos los centros educativos iniciales. ¿Cuántos centros educativos iniciales hay en el Perú? Eso sí les pregunté, ¿no? ¿Cuántos centros educativos iniciales hay en el Perú? Entonces, ustedes, a ver si Sheila se recuerda. Entonces, digamos que ahorita, para contar como ejemplo, sean pues, no sé, unos 10.000 centros educativos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 10.000, yo voy a tener el tiempo para recorrer esos 10.000 centros educativos, voy a tener suficientes recursos financieros para ir movilizarme, mi logística, mi alimentación, mi movilidad, mi comida, mi transporte para los 10.000 centros educativos. Voy a tener recurso humano para que me apoyen, voy a tener una persona que se encargue de mi traslado, una persona que se encargue de recolectar la información, los apuntes, ir a los colegios, coordinar.
Y voy a tener los materiales para eso. Voy a tener todos mis... Si son 10.000 centros educativos, ¿cuántos alumnos habrán ahí? 100, casi como, si fuese, pues, no sé, 500.000 alumnos. Voy a tener materiales para esos 500.000 alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya a todas luces sale pues que esto va a ser prácticamente inviable, ¿no? Lo que tengo que hacer, como dice acá en el texto, tengo que modificar el alcance de la investigación. Entonces, ya no voy a hacer todos los 10.000 colegios, ¿no? Solamente voy a hacer el colegio de mi zona, de mi distrito, un solo nido. Entonces, para un solo nido, para un solo centro educativo inicial, ¿tengo el tiempo? Sí, de hecho tengo el tiempo. ¿Tengo recursos financieros? Sí, porque está cerca, es donde yo trabajo. ¿Tengo los recursos humanos? Sí, porque lo voy a hacer yo mismo. ¿Tengo los materiales? Exacto, porque solo tengo 50 alumnos. De esa manera, ustedes tienen que ser realistas, ¿no? Al ser realistas, van a siempre enmarcar el alcance de su investigación. Es importante la viabilidad, no deben de engañarse. A ver, acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Dice que estoy acá sea. Esta figura debe venir después, ¿ya? Primero viene este, el ejemplo. Vamos a ver un caso de viabilidad. Ya dice, este hecho ocurrió hace algunos años cuando un grupo de compañeros estudiantes de Ciencias de la Comunicación decidió realizar su tesis sobre el efecto que tendría introducir la televisión en una comunidad donde no se conocía. El estudio buscaba, entre otras cuestiones, analizar si los patrones de consumo cambiaban, las relaciones interpersonales se modificaban y las actitudes y los valores centrales de los habitantes se transformaban con la introducción de la televisión. La investigación parecía interesante porque había pocos estudios similares y este aportaría información útil para el análisis de los efectos de tal medio, la difusión de innovaciones y de otras áreas de conocimiento. Sin embargo, el raro, había que adquirir muchos televisores y obsequiarlos a los habitantes o rentarlos, hacer las transmisiones, contratar a bastante personal, hacer considerables erogaciones en viáticos, etcétera, lo cual superaba las posibilidades económicas de los estudiantes. Aún cuando consiguieran financiamiento, además llevaría bastante tiempo realizarlo, tomando en cuenta que se trataba de una tesis, posiblemente para un investigador especializado en el área, este plazo no resultaría un obstáculo. El factor temporal varía con cada investigación. A veces se requieren los datos en el corto plazo, mientras que en otras ocasiones el tiempo no es relevante. Hay estudios que duran años porque su naturaleza así lo exige. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estudios duran años? Bueno, los estudios, por ejemplo, del cambio climático, sobre las cuencas hidrográficas, ¿no? Esos llevan tiempo. Tienes que, sí o sí, tienes que tomar registro durante todas las temporadas del año. Entonces, ¿qué nos dice acá, no? O sea, hay un grupo de alumnos de ciencias de la comunicación que quieren llevar televisores a una comunidad alejada, que puede ser la selva, la sierra, que nunca han visto televisión, un televisor, ¿no? Entonces, la idea es buena, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que quieren
evaluar la reacción de la gente, ¿no? Si mantiene sus principios, si se vuelve, si cambia su conducta, si se vuelven adictos a los programas, ¿no? Si cambia su actitud, si cambia su actitud con la familia, en su matrimonio, en el trabajo, etcétera. O sea, es interesante, ¿no? A cualquiera que lo lee le llama la atención. Pero luego cuando ya analizan la situación ven que tienen que comprar televisores, tienen que llevar la televisión, comprar antenas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico ya empiezan a tener problemas, ¿no? Ahora sí es el ejemplo, el primer ejemplo. Un ejemplo en el que hay una comunidad bien alejada donde ellos no tienen el conocimiento que existe el televisor, ¿no? Cuando no tienen el conocimiento que existe el televisor, ellos quieren experimentar cómo reacciona al introducir el televisor a esta comunidad. Entonces, pero que introducir un televisor en una comunidad alejada, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Energía. Tienen energía ellos para, si no tienen televisor, ellos deben tener limitada energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, un factor es la energía. ¿De dónde van a sacar la energía? Si no hay energía. Dicen por ahí, no hay energía, entonces, ¿de dónde saca la energía en la selva cuando no hay grupo electrógeno? Del sol, la famosa energía solar. Porque el grupo electrógeno lo malo es que consume combustible. No gasto en electricidad, pero gasto en combustible. Si no gasto en combustible ya no es rentable. Pero ¿cuál es la energía limpia? La energía renovable, el panel solar. Entonces, en el panel solar ya puedo tener energía, pero poner un sistema fotovoltaico es también una inversión fuerte. Iniciar, ¿no? Porque de ahí ya no vas a pagar, no vas a gastar en combustible, nada de eso, porque solo con la luz solar se va a sustentar. Entonces, ya tengo, imagínense que ustedes colocan un sistema fotovoltaico. Van a decir, ya tengo energía, ahora sí, ya puedo ver la televisión. Pero un televisor de estas épocas que es Smart TV, si no tiene internet, no tiene nada, ¿no? A no ser que capte señal abierta, pero ellos están en un lugar remoto, donde la señal abierta no llega. Pueden ver algo en la televisión, van a tener que ponerse a un DirecTV, conectarse a una red de internet, ¿no? Compartiendo su red de datos. ¿Ya? Entonces, toda esta gestión involucra una buena inversión. No solamente en adquirir los sistemas, ¿ah? Tienen que, aparte de adquirir, tienen que ver la logística. Estamos hablando de un lugar remoto, no hay pista, no hay carretera, hay trocha nada más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que invertir en la logística, ¿no? Tienes que invertir en la logística. Y eso también, ¿qué involucra? Gastar más dinero. ¿Ya? Entonces, todos esos factores que ustedes analizan, al final van sumando las cuentas, ¿no? Voy a gastar tanto en panel, tanto en batería, voy a gastar tanto en la estructura, voy a tener que gastar tanto en plan de datos, ver la cobertura, traerlo desde Lima, traerlo por avión, por río, por carretera. Entonces, al final le sale un monto que usted dice, no, ¿sabes qué? No me conviene hacer esta inversión, este proyecto. Sale si es factible o no es factible. Entonces, un ejemplo de manera así
bien esquemático, bien esquemático. Es casi el mismo ejemplo de las tablets, ¿no? Casi el mismo ejemplo de las tablets. Y aparte de todo esto, tienen que comprar los televisores, ¿no? Porque esta comunidad no tiene ningún televisor. Entonces, ya haciendo todo el análisis, de repente como ideas suena bonito, pero cuando ya aterrizan con el estudio de factibilidad, ven que sale de las manos, no se va a poder realizar. Ya, eso es lo que hacemos en el estudio de factibilidad. Analizamos si el proyecto de investigación se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Así es, cabrón. Ese es el punto fuerte del estudio de factibilidad. Ya, vamos a ver otro ejemplo. La televisión y el niño. Vamos a dar ejemplos, pero ya esta vez desde los cuatro objetivos, ¿no? Los cuatro características, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad. ¿Ya? Vamos a ver. El objetivo de la televisión y el niño. Describir el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva. Indagar el tiempo de los que los niños de la Ciudad de México dedican a ver la televisión. Describir cuáles son los programas preferidos de los niños. Determinar las funciones y gratificaciones que tienen la televisión para los niños. Conocer el tipo de control que ejercen los padres sobre la actividad de ver televisión de sus hijos y analizar qué tipo de niños ven más televisión. Estos son mis objetivos, ¿no? Son 6 objetivos. Entonces, como es un enfoque cuantitativo, si tengo 6 objetivos, voy a tener 6 preguntas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si mi objetivo decía describir el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación, la pregunta va a ser, ¿cuál es el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva? Entonces, ¿qué cosa es? Es el objetivo disfrazado de pregunta. Esto quiere decir que una vez que ustedes tienen los objetivos, ya tienen las preguntas. Es una característica del enfoque cuantitativo. Por ejemplo, la última que hice acá como objetivo, analizar qué tipo de niños ven más televisión. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué perfil sociodemográfico tienen los niños que ven más televisión? ¿Sí? Están relacionados todos los objetivos con sus preguntas. Es interesante también este tema, ¿no? La televisión y el niño. Cómo los van influenciando. Ahora, ¿por qué sería justificable esa investigación de la televisión y los niños? Bueno, vamos a ver cómo justifican acá ellos. Para la mayoría de los niños, ver televisión, dormir e ir a la escuela constituyen sus principales actividades. ¿No? Qué bonitas esas actividades, ¿no? Asimismo, la televisión es el medio de comunicación preferido por los pequeños. Se estima que, en promedio, diariamente un niño ve televisión más de 3 horas y media. Y se calculó en un reporte de una agencia de investigación que al cumplir los 15 años, un niño ha visto más de 16.000 horas de contenidos televisivos. Este hecho ha generado diversos cuestionamientos de padres, maestros, investigadores y en general de la sociedad sobre la relación de los niños con la televisión y los efectos de esta. Así se ha considerado importante estudiar dicha relación con el propósito de analizar el papel que tiene la vida de un niño, en la vida de un niño, un agente de socialización tan relevante como la televisión. La investigación contribuirá a contrastar con datos de México, los datos sobre usos y notificaciones de la televisión en niños encontrados en otros países.
Pero estamos viendo ellos cómo describen el beneficio que vamos a tener al hacer esta investigación. Muy bien, bien claro está ahí. Y la viabilidad. O sea, bueno, ahora vamos a ver cómo sustenta la viabilidad. La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Se buscará la autorización de las direcciones de las escuelas públicas y privadas seleccionadas para realizar el estudio. Asimismo, se obtendrá el apoyo de diversas asociaciones que buscan elevar los contenidos sociales y educativos de la televisión mexicana, lo cual facilitará la recolección de los datos. Por otro lado, es importante que los padres o tutores de los niños que conformen la muestra otorguen su consentimiento para que sus hijos respondan el cuestionario. Y desde luego se hará con la disposición de estos últimos, quienes constituyen la fuente de los datos. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre justificación, prioridad de la investigación, objetivo y preguntas. ¿Cuáles son ahora las consecuencias de la investigación? El equipo de investigación será muy respetuoso con los niños que participen en el estudio. No se harán preguntas delicadas, ni se pudieran incomodar, ni que pudieran incomodar a los participantes. Simplemente se pretende estimar sus contenidos televisivos preferidos. No se anticipa algún efecto negativo. En cambio, se pretende proporcionar información valiosa a las personas que tratan con los niños de la Ciudad de México. A los padres o tutores les servirá para conocer más sobre una de las actividades más importantes de sus hijos, ver la televisión. A los educadores les será muy útil para adentrarse en el mundo de sus pequeños alumnos. A la sociedad mexicana les resulta sumamente fructífero contar con datos actualizados respecto al contenido que se expone para más los niños de la principal ciudad del país, a fin de reflexionar sobre la relación con la televisión en el contexto nacional. Entonces acá el ejemplo pues es bien claro, ¿no? Bien claro. Es interesante, ¿no? Cómo va realizando un tema tan, o sea, tan común que todos nos vemos, ¿no? La televisión y los niños. Aunque ahora este tema se puede actualizar, pues, al celular y el niño, ¿no? O a la tablet y el niño, o la laptop y el niño. Entonces, el, el tema de hoy ha sido, pues, ver la viabilidad y la justificación de un proyecto o una investigación. Es bien conocido, pues, que hay proyectos que suenan bonito, como el ejemplo hemos visto de llevar televisores a una comunidad que nunca ha tenido. Pero lamentablemente, pues por tema de recursos, no se puede llevar a realizar, no se puede ejecutar, ¿no? Entonces, hay innumerables proyectos que son bonitos, pero que no se pueden realizar porque no hay los suficientes recursos, ¿no? Es como cuando ustedes han viajado a la sierra o a la parte selva, las carreteras en selva alta, las carreteras pues van siempre a de los cerros, ¿no? Y uno siempre se pregunta, ¿pero qué no han sido las carreteras directas? ¿No? ¿Por qué tengo que estar serpenteando todo el cerro? Que de construir un puente directo se puede, ¿no? Hay ya puentes así, existen puentes así. Pero ¿por qué lo han hecho pegado al cerro? Porque eso es lo más barato. Eso es lo más barato. Hacer un puente tipo la interoceánica es una inversión enorme, ¿no? Una enorme inversión. Si solamente se aprueban proyectos que sean al alcance de la mano. Ese es el tema de los proyectos, que solamente que tienes que ejecutar la necesidad, en este caso es la carretera, que da un costo
un costo bajo. Si no, el proyecto no va. Y lamentablemente, como les he comentado, todo eso va enfocado a amarrar el presupuesto. Es como cuando ustedes en su día a día, ¿no? Por ejemplo, quieren hacerse un nuevo look, un nuevo tinte, un nuevo zapato, una nueva cartera. Pero si no está en el presupuesto, no lo puede comprar. Cuando van al mercado, le encuentran algo bonito que quieren comprarse, lamentablemente, si no está en el presupuesto, si escapa del presupuesto, no se puede comprar. Esa es una de las habilidades que el investigador debe desarrollar. Un investigador haga su actividad o su viabilidad, debe tener bastante conocimiento de su tema. Y alegremente nos vamos de frente solamente a la punta del iceberg, que es el televisor. De repente, un investigador entusiasta compra 40 televisores, se va a la comunidad y recién estando en la comunidad se da cuenta que no hay energía, se da cuenta que no hay cobertura, la llevan por las puras, ¿no? Previamente hubiese hecho todo el análisis y se hubiese dado cuenta que no era factible, ¿no? Esa es la importancia, señores, de la estudio de factibilidad y de la justificación. ¿Sí? Hay que tener bien en claro eso, bien en cuenta, como acá bien claro dicen. Si ustedes se dan cuenta, se tienen que ser sinceros al momento de hacer su investigación, no pecar no pecar de tomarlo a la ligera, porque van a tener que su investigación no prospere, van a tener que, de repente ya han avanzado, no sé, pues medio año, un año en su investigación y recién van a decir, no lo voy a poder hacer. Otro tema, y todo el año que han pasado sería un año perdido. Eso no debe pasar, pues. Ustedes eligen un tema de investigación, deben de hacerle su bien, su buena justificación, su buena viabilidad y seguir para adelante. Hay proyectos que, por ser tomados a la ligera, no se realizan o no cumplen su objetivo, ¿no? Al final son los famosos elefantes blancos, ¿no? Y uno de esos es este puente que han hecho acá, ¿no? Que cruza el río Nanay, si no mal recuerdo. Que han hecho el puente, lo están terminando y cruzando termina en una chacra, ¿no? También se juegan por ese prestigio, ¿no? Y se prestan para hacer investigaciones. Hay que tener bastante cuidado con eso. Pero si tienen alguna pregunta, alguna consulta de este tema, básicamente era para complementar la clase anterior. Si no tienen preguntas, ayer les voy a preguntar, ¿ya? Finalmente, ¿qué cosa entienden entienden por justificación? Tenemos todavía unos 15 minutos. ¿Qué entiende por justificación y qué entiende por viabilidad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Sheila dice ver si es viable o no, si es que hay recursos para la investigación.
Ahora, y profesor, una consulta, ¿hay alguna técnica o libros que nos puedan ayudar a desarrollar nuestras habilidades sobre la investigación? Bueno, como les he comentado, nosotros, tanto como el primer, el segundo y hasta el tercer ciclo, vamos a usar el libro pues, de diseño de investigación, ¿no? Este es nuestro libro texto. El mentor y todas las cosas que desarrollamos son basadas en ese libro. Pero ustedes cuando vean el libro van a encontrar lo que estamos viendo. De ahí tienen que sacar profundizar más el tema. Justificación es hacerse la pregunta. Viabilidad es disponer los recursos necesarios para investigar, ver si vale la pena. Leer es lo que nos ayuda, nos mandó la otra vez, no hemos pasado. El libro sí. El estudio de la realidad se puede hacer el proyecto si es viable o no. Es el estudio de la realidad. Se puede definir exposición detallada. La cuestión es el por qué hacen la investigación. ¿Por qué se debe hacer? ¿Para qué? Y la viabilidad, la factibilidad, ya pues es poner, aterrizarlo. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se puede o no se puede? Se puede, entonces es viable. Si no se puede, no es viable. O sea, tú puedes justificar tu investigación, pero de repente no te sale viable. No es viable. Como por ejemplo, puedes decir, tenemos que ir a la luna, ¿no? Como Estados Unidos. Tenemos que ir a la luna, el desarrollo de la humanidad, la investigación, el progreso. Saca su presupuesto y sale un ojo de la cara. Así es. El ejemplo que yo de los televisores. Así es. Así es, señores. Debemos tener bastante voluntad, pero de dicha al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? No podemos hacer lo que queremos, tenemos que ver si es viable. ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad es un análisis que tiene por qué la probabilidad que se le puede llevar a cabo un proyecto con éxito. La clasificación para mí es del tema que queremos tratar de preguntarnos por qué o para qué realizamos preguntas que nos den soluciones. Justificación es el proceso del resultado. Es el proceso del resultado que, que nos plantea. Acuérdense siempre, ¿no? Justificación es responder a por qué y para qué hacemos una investigación. Y viabilidad es para ver si tenemos los recursos para desarrollar la investigación. Y no son cosas parecidas, no son cosas distintas. Y lo otro que hay que recordarse siempre que en enfoque cuantitativo siempre vamos a hablar de variables. ¿Sí? En este ciclo vamos a hablar específicamente de variables, vamos a hablar de la correlación entre variables. Es, es bastante la información que hay sobre este enfoque. Contar a sus compañeros de los otros ciclos para llevar a cabo una investigación, sea cuantitativo o cualitativo, hay que dominar el Excel, ¿no? No solo para investigación, sino también para cuando ustedes ejerzan su carrera. El libro o perdón, el Excel es fundamental.
Y ustedes, si es que tienen por ahí alguna, ustedes saben lo que sus debilidades y sus fortalezas. Entonces, ustedes deben ser sinceros y decir, pues, no, sí, yo me falta dominar Excel y tengo que repasar el Excel. No esperen a que llegue el momento de analizar datos y no sepan manejar el Excel. ¿Ustedes qué nivel de Excel tienen? Básico, intermedio, avanzado. ¿Qué nivel de Excel tienen? Es el nivel que tienen de Excel, muchachos. Ya como para terminar la clase. Me da envidia, dice, es Excel básico. Tenemos más que abres el archivo y es un cuadro, un gráfico por ahí, ¿no es cierto? En el básico ya, al menos ya tienen las nociones, ¿no? Solo faltaría afinar para entrar ya a un intermedio. Y todo dice también básico. ¿Ya? Entonces, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón hay que ustedes tienen a su alcance al YouTube, al Internet. En YouTube hay un sinfín de tutoriales, pueden acceder, practicar y seguir practicando, ¿no? Si no practican su Excel, van a estar pues en problemas cuando ya quieran hacer su investigación o el mismo trabajo, ¿no? Recuerden que todos llevamos registros de alumnos, de notas, sesiones, ¿ya? Entonces, y peor en esta coyuntura, en este mundo globalizado, ya el Office ya no es opcional, no es una necesidad, ya es cuestión de vida o muerte profesional, sabe el Excel, el Word, PowerPoint, el Zoom, por ejemplo, ¿no? Imagínense, es como si no supieran el Zoom, es como que entran a trabajar y dicen, profesor, va a ser por virtual, por Zoom, y no saben usar el Zoom, imagínense, algo así es, no saben manejar el Excel. Pues, como, hagan como Karen, ¿no? Practiquen todos los días, hagan su horario, ya les expliqué, les di un ejemplo de cómo hacer su horario, traten de seguir, el horario no se va a cumplir al 100%, ¿no? Pero aunque se cumpla un 70, 80, estamos muy bien. Y es, así es. Así que por favor, practiquen, háganme caso, háganme caso, practiquen bastante su Excel. Si por ahí tienen alguna duda en el Excel, pueden enviar un pantallazo, se les puede apoyar, no hay problema. Practiquen, muchachos, practiquen. Bueno, yo pienso que ya eso sería todo por hoy. A la próxima clase vamos a ver seguramente a más profundidad el estudio de factibilidad. Vamos a poner pesos y todo, vamos a aprender cómo hacer un verdadero estudio de factibilidad. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, que pasen un buen fin de semana y sigan cuidándose hasta que la pandemia se dé por terminada. Hay que seguir cuidándonos. Bueno, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase.